Estamos contentos de darte una cordial bienvenida una vez más a nuestro repaso. Y quisiera introducirlo de la siguiente manera. Hay varias frases del pensador y político Mahatma Gandhi que dejó. Y algunas de ellas son muy interesantes. Cuando él hablaba acerca del cristianismo, hay 2 o 3 frases que me llaman la atención. Una de ellas es esta: Jesús es ideal y maravilloso, pero vosotros los cristianos no son como Él. Otra frase que encontré de él mismo dice: me gusta el Cristo de ustedes. Lo que no me gustan son los cristianos porque casi no se parecen a su maestro. Y una tercera que encontré es bonito hablar de Dios después de un suculento desayuno, cuando algunos no tienen desayuno. A la gente con necesidad solo se le puede representar a Dios con un pan con mantequilla. Interesante. Gandhi lo que criticaba de los cristianos o del cristianismo es que regularmente no hay consecuencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. La pregunta más importante para nosotros hoy como cristianos es: ¿qué pensará la gente de nosotros hoy? ¿Pensará lo mismo que Gandhi? ¿O estaremos representando bien a nuestro Dios? De esto hablaremos en esta ocasión. Vamos a hablar de un hombre que su carácter fue fiel. Hablaremos del carácter de Job. Lección número 13, quédense con nosotros un momento y iniciamos. El carácter de Job es la lección de esta ocasión, la lección número 13, y nos place darles una cordial bienvenida una vez más. Estamos casi por terminar este folleto, que en esta ocasión usualmente trae 14 lecciones, 14 sábados, pero hoy vamos a estudiar la penúltima lección que habla acerca del carácter recto de Job. Y me place darle una cordial bienvenida también a nuestros colegas que serán parte de esta mesa de diálogo, el pastor Pablo Partida Gómez, vicepresidente editorial de Gema Editores. Es un gusto y un placer para nosotros el tenerte aquí como invitado, pastor. Gracias. Gracias a ustedes, y pues estamos aquí para apoyar y comentar esta lección a fin de edificar a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Claro que sí. Gracias. Por una labor muy importante la que tú realizas, pastor, ahí en Gema Editores. Todo material que llega a las manos de los hermanos pasa por tus manos. Sí, efectivamente es un equipo de trabajo que coordino, en donde este equipo me ayuda a revisar todos los materiales, a elaborar traducciones cuando se requiera, y a corregir o editar, ¿verdad?, los proyectos propios de la casa editora. En este caso, la lección de Escuela Sabática es un producto terminado que trabaja ACES, y a nosotros nos toca darle la última corrección de detalles, ¿verdad?, para que la lección y estos materiales pues lleguen a los hermanos y ellos puedan tener material para estudiar en sus casas, en los lugares cercanos y lejanos de sus comunidades, ¿no? Qué labor tan hermosa y con tanta responsabilidad. Sí, efectivamente. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. El pastor David Magaña Valenzuela es un pastor joven también de nuestro equipo de aquí de la Asociación Metropolitana, y es un gusto para nosotros tenerlo no solamente en esta lección, sino como parte de nuestro equipo. Bienvenido, gracias, pastor. Gracias, y contento de poder estar aquí con ustedes. ¿Primera vez, verdad, pastor? La primera vez, pero contento. Claro que sí. Qué bueno, pastor. Que Dios te siga bendiciendo en ese desafío que tienes en el distrito de Iztapaluca. Así es, gracias. Dios te bendiga. Y pastor Abraham Ramírez, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Gracias. Sí, en esta lección consideraremos el carácter de Job. ¿Qué era Job? ¿Cómo era Job que lo llevó a resistir tanta adversidad y que nunca dijo algo en contra de Dios, ¿no? Vamos a ver eso, cómo era Job. Y yo creo que todo es en cuanto a la relación que tenía con Dios, pero ahorita lo vamos a ver. Lo que más se critica de los cristianos regularmente, pastor, es que no vivimos lo que predicamos. Así es, sí. Pero Job sí lo hacía. Correcto. Que esto nos desafíe, ¿verdad? A nosotros también. El bosquejo de nuestra lección será el siguiente. El primer punto: Job, un hombre recto. El segundo punto: Job, un hombre recto de corazón. Y el tercero: Job, un hombre edificado sobre la roca. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar inmediatamente el estudio de esta lección. Vamos a orar. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por la vida que nos das, la oportunidad de estar sentados en esta mesa de diálogo, dispuestos para estudiar
esta lección 13 que nos habla del carácter de Job. Un hombre recto, un hombre que se mantuvo bien fundamentado en ti y que su vida, Señor, era resultado de esa comunión contigo. Ojalá que podamos todos nosotros aprender de él y podamos desarrollar una relación contigo que nos lleve a vivir vidas santificadas. Amén. Señor, bendícenos en el repaso y en las palabras que expondremos en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro repaso, nuestra lección. En primer punto mencionamos Job, un hombre recto de obras. Pastores, hay varias preguntas que debemos contestarnos en esta ocasión. ¿Quién era Job? ¿Por qué el diablo desafió su fe? ¿Qué características tenía su vida que hasta Dios lo tomó como ejemplo? ¿Quién era Job que pudo mantenerse fiel en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Definitivamente, lo que dice la Escritura, Pastor Partida, un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Este era Job. Así es. Job era un reproche al mundo y al mismo Satanás de que se puede vivir una vida diferente. Quizá uno de los argumentos que uno puede deducir de lo que el diablo discute con Dios es ese, ¿no? Ningún ser humano te es fiel, tú sobornas a todos con bendiciones. Si el ser humano te sirve es por conveniencia. En el fondo no es el amor lo que motiva al ser humano a obedecer a Dios, según la tesis de Satanás, sino es el interés propio, el bienestar. Cuando todo eso se derrumba, entonces realmente ante una condición adversa se manifiesta el verdadero espíritu del ser humano, ¿no? Y eso es algo que lo ha planteado incluso la literatura, las novelas, las películas de arte, ¿no? De proponer la idea de que el ser humano bajo ciertas circunstancias adversas saca lo peor de él. Pero creo que Job derrumbó esa tesis y demostró que sí se puede. Obviamente no mediante el esfuerzo humano, ¿verdad? También nos habla de un ser humano que vivió un alto nivel ético, ¿no? Que contradice mucho lo que se nos ha enseñado en la historia, de que los pueblos primitivos tenían conceptos éticos muy bajos. Sin embargo, Job nos muestra que el ser humano tiene una conciencia, y lo ha tenido desde que se inició la humanidad, ¿no? Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 habla de que Dios se manifestó de dos maneras, a través de la naturaleza y la creación y la conciencia, y serán juzgados en base a esa conciencia. Y Job tenía una conciencia, y no solo la tenía, sino también tiene una revelación especial de Dios, lo cual nos habla de un hombre diferente, distinto, y no forma parte del pueblo de Dios. Eso también hace que su vivencia sea más universal y no pertenezca a un grupo étnico, sino que todos nos identifiquemos con Job. Correcto. Lo que más se critica hoy en día, Pastor Magaña, Pastor Abraham, es la falta de consecuencia, ¿no? Regularmente la gente critica que muchos cristianos, los que nos decimos cristianos, no vivimos de acuerdo a lo que predicamos, ¿no? Aquí vemos, como decía el Pastor Partida, un caso especial que nos demuestra que a través de una comunión con Dios se puede ser fiel. O sea, a mí me llama la atención algo que menciona la lección, ¿no? El carácter de Job. Y veo en el carácter de Job más que nada un estilo de vida. Un estilo de vida. No era casualidad que él pudo haber salido triunfante en la tentación o en la prueba que él tuvo, sino que su estilo de vida fue lo que le ayudó a tener la victoria en ese momento. Veo que es una persona que es consecuente con lo que está viviendo en ese momento. Por ejemplo, no era una persona a la que constantemente se le tenía que decir, tienes que orar, tienes que estudiar tu Biblia, tienes que ir a la iglesia, sino que eso ya era parte de su estilo de vida. Y entonces el tener ese estilo de vida fue lo que a él le ayudó a tener la victoria. Entonces, él era consecuente y podía decir que podía tener la victoria en ese momento, no por obra de la casualidad, sino por algo que él ya había formado dentro de él. Lo que está diciendo el Pastor Magaña, el Pastor Abraham, Job fue preparando su victoria, de alguna manera podríamos decirlo así. Job fue trabajando su fidelidad.
Sí, llama la atención, pastor, que primero Moisés, al escribir Job 1:1, dice esas características de Job, que era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero llama la atención que en el versículo 8 del mismo capítulo 1, Moisés dice que Dios dice lo mismo de Job. Es decir, Dios ratifica, Dios está contento con la vida de su hijo, ¿sí? Tienen una relación plena y él está contento y Dios lo expresa. Y se lo dice al enemigo, al que acusa, al que dice que Dios soborna, ¿sí? Al chismoso que está en contra del carácter de Dios. Entonces, Dios le dice de Job estas cosas, que es un hombre perfecto, ¿no? Es un hombre maduro, ¿sí? Su vida refleja la relación que tiene con Dios, en todos los actos que él hace, todas las acciones que él hace y realiza, lleva ese sello. Tengo una relación con Dios. Es recto, es un buen ciudadano, es un buen vecino, es un buen padre, es un buen esposo. La gente ve cómo se relaciona con todos. Y es la marca, pues. Es la marca. Soy hijo de Dios. Tengo una relación con Dios. No es una vida sin pecado, ¿verdad, pastor? No, por supuesto. A veces que se no. confunde ese concepto. No, sí, exactamente. No, cuando uno estudia una verdad, tiene que verla a la luz de todas las verdades reveladas en las Escrituras, ¿no? Y la Escritura más adelante nos da más luz con relación a la parte perfecta. De hecho, Noé era perfecto, Abraham era perfecto, así lo llama la Biblia, pero vemos de pronto por ahí algunas fallas en ellos, ¿no? Noé en un momento dado de debilidad se embriaga, Abraham incurre en algunas inconsistencias, y Job seguramente en todo el diálogo que hemos estudiado a lo largo de este trimestre hemos visto que por momentos él también duda y quiere morir. Entonces nos habla de un ser humano, como dijo el pastor Abraham, maduro. De hecho la perfección, hay una perfección que es Jesús, ¿no? Y que se entiende que el cristiano cuando tiene fe en él, esa perfección se le acredita a él. Es la perfección de Jesús en él. Pero el ser humano pues tiene sus limitaciones. Significa esto que yo creo que Job cuando dice perfecto se refiere a esa sensibilidad que tiene de Dios, a su conciencia de sus propias limitaciones, a su necesidad de depender diariamente de Él por sus mismas limitaciones que Él tiene, a la búsqueda de estar en sintonía con Dios y de llevar a cabo como resultado de esa sintonía una vida apartada del mal, como dice ahí. Entonces en ese entorno vemos a un hombre perfecto. Así lo fue David también. Dice que era amigo de Dios, pero también tuvo una falla seria. Pero eso sí, nunca perdió su sensibilidad espiritual. O sea, yo pienso que cuando una persona es perfecta, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y la lección lo dice temeroso de Dios, es una persona que está consciente de que Dios es real y que lo acompaña durante el día como parte de su vida y su estilo de vida, ¿no? Eso creo que es la perfección. Las fallas, las debilidades, inclusive los pecados que llega a cometer nunca van a ser voluntarios, planificados, sino son accidentales, ¿no? Pero ahí en esos accidentes está la gracia de Dios. Yo creo que el problema de hoy es que muchos cristianos viven una vida inconsistente porque han intentado ser perfectos sin la ayuda de Jesucristo. Uh-huh. Y ahí hay un gran problema porque al final se destapa lo que realmente somos, ¿no? Claro, me gusta esa forma. Entre más nos acercamos a la persona perfección que es Jesús, esa perfección, ¿verdad? Nos abriga, ¿verdad? Nos abriga, se nos acredita. Qué interesante concepto. Se dice de Job también, pastor, que era temeroso de Dios, ¿no? Y en Proverbios se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Job era sabio al vivir. Job sabía cómo vivir. Pero esa sabiduría, ¿sí?, era porque tenía temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Lo dijo el pastor Partida. Tener una percepción de la existencia de Dios. Hay un Dios constante y permanente. Exacto, que está junto a mí. Uh-huh. Y por lo tanto, si Él existe, es superior a mí
es soberano de mi vida y doblego mi voluntad ante Él. Ese es el temor a Jehová. Él era sabio para vivir porque tenía el temor a Jehová. Y eso se manifiesta porque dice que la gente lo respetaba. Y además era un hombre justo, que obraba con justicia, cuidaba al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado, al extranjero. ¡Qué vida!, ¿no? Pero todo extraído por su temor a Dios, por esa relación que tenía Job. Quiere decir, Pastor Magaña, el gran secreto es esa conexión, esa vida de comunión con el Señor. Yo encuentro una decisión. Job tomó una decisión, y la decisión que tomó Job fue de serle fiel a Dios. Fue de ser un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Fue una decisión que él tomó en el pasado y que en el futuro y en el presente, en el momento que estaba pasando de la prueba, le ayudó a poder mantenerse en esa situación. Hay una frase muy conocida que se le atribuye a Abraham Lincoln. Aquí la traigo y dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, Job, fueron decisiones que él tomó, y todo empezó en base a pensamientos, acciones y hábitos que él pudo tener en su vida, ¿no? Y eso fue aquí lo que estamos resaltando de alguna manera, es el carácter que él tuvo gracias a la decisión que él tomó. Claro que sí. Y antes de hacer una pausa, me gustaría, cualquiera de ustedes puede contestar, ¿cómo desarrollar hábitos, pastor? ¿Cómo realmente ser una persona constante? Me parece que uno de los grandes problemas de todos nosotros es la falta de constancia. Es que algunos queremos soportar nuestra vida espiritual solo yendo un sábado a la iglesia, a escuchar un tema, y el resto de la semana no tenemos comunión con Dios, y así queremos mantener una comunión con el cielo. ¿Por qué es tan difícil mantener la constancia en la vida espiritual? Bueno, mi opinión es que vivimos una vida muy sofisticada hoy en día, la modernidad. Uno de sus principales problemas es la hiperactividad, ¿no? Todos estamos muy ocupados, inclusive a veces la iglesia se ha convertido a veces en un ambiente donde estamos muy ocupados, pero a veces los hermanos creen que la actividad es sinónimo de espiritualidad, lo cual está muy distante. Realmente, si vamos a las raíces del cristianismo, la iglesia era un lugar sencillo, donde la base principal era fomentar el estudio de la palabra de Dios. Hoy corremos el peligro de llenarnos de tantas actividades, pero de menos de estudiar la palabra de Dios. Las actividades tienen su importancia, pero creo que necesitamos volver a ese cristianismo primitivo, que sea un poco más contemplativo, más reflexivo, darnos espacios como prioridad, así como los damos para comer, ¿verdad? No podemos fallar en la comida, ni en la cena, ni en el desayuno, pero a veces sí, ¿verdad? El periódico, la televisión, el iPad, la celular. Entonces a mí me parece que sí somos muy disciplinados. Somos muy disciplinados. Y todo eso nos está bombardeando, y quieras o no, yo le he dicho mucho, son las cosas buenas las que nos están apartando de Dios. A veces son las cosas buenas. Entonces yo hago un llamado a la iglesia hoy a que volvamos a la sencillez del cristianismo. Al final de cuentas, más allá de un templo, ¿qué es lo que Dios pide? Una vida piadosa, ¿verdad? De nada me sirve ir los sábados a misa de sábado si mi vida robo, miento, engaño. Creo que debemos de volver a la raíz, y eso es precisamente lo que digo, crear un ambiente más reflexivo, más meditativo, darnos espacios de tiempo, tomar aire. Sé que eso no se va a parar, pero es la única manera de darle una continuidad a esa presencia que debemos sentir a lo largo de toda la vida y toda la noche. Que irremediablemente nos llevará a una vida transformada. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos al segundo segmento de la lección número 13, el carácter de Job. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 13, titulada El carácter de Job. Ya analizamos la primera parte, que es Job, un hombre recto de obras. Y vamos a la segunda parte, que es Job, un hombre recto de corazón. Y me gustaría introducir esta parte con el Job 31,
que dice, hice pacto con mis ojos de no mirar codiciosamente a ninguna doncella, porque ¿qué galardón me daría Dios? ¿Qué herencia el Todopoderoso? El versículo 4 dice, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Pastores, no estamos hablando aquí de un hombre que aparenta, no estamos hablando de un hombre que actúa, ¿verdad? Que solamente lo vemos con la Biblia debajo del brazo y haciendo buenas obras para que la gente nos mire, como hacían los fariseos de aquel tiempo de Jesús, que daban grandes ofrendas, se sentaban en los primeros lugares para que la gente los mirara. No estamos hablando de eso en la vida de Job. Job dice, yo hice un pacto con mis ojos para no mirar a la mujer ajena. En otras palabras, yo estoy viviendo para honrar a mi Dios. Quiero que mis actos honren a Dios y que realmente Él se sienta feliz con mi fidelidad. De eso estamos hablando, de un corazón transformado, Pastor Martínez. Efectivamente, es un asunto interior. Aquí está el dilema, ¿no? Para hacer un cambio interior se requiere del poder divino. Sin Él es imposible. Todas estas inconsistencias que hemos visto en la vida de los cristianos o en nuestras propias vidas se debe a que nos hemos enfocado más en intentar obedecer un código de conducta. Pero los códigos de conducta sin una relación con Dios, en lugar de estimularme para hacer el bien, me desaniman más e inclusive despiertan más en mí el deseo de hacer el mal. Simple y sencillamente, ¿verdad? Si tú prohíbes algo, siempre les digo, a ver, no piensen en un elefante rosado. Ya lo pensaron, ¿verdad? Y en muchas iglesias se enfatiza un evangelio de conducta. No hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro. Pero en la casa, en el trabajo, esos son los lugares donde realmente aflora lo que somos, ¿no? Y yo pienso que ahí está el punto, ¿no? O sea, el corazón, la parte interior, se va, la comunión con Dios y la decisión que te tomamos, como tú dijiste, la decisión de decir quiero ser fiel a Dios. Y entonces esa comunión nos lleva como resultado a las obras, a esas obras que glorifican a Dios, no me glorifican a mí, no ando presumiendo. Job lo dice aquí en el contexto de un juicio, ¿verdad? Pero dice, al final de cuentas Dios sabe todo, Él ve todo, lo más escondido. Entonces en una era en la que vivimos hoy de simulación, donde en el Facebook yo puedo poner que soy feliz, pero en mi casa vivo un infierno, pues la verdad estamos muy estimulados a vivir simuladamente. Pero creo que el cristiano debe ser íntegro y congruente y sincero, ¿verdad? Sincero, también tiene fallas, pero con ayuda de Dios puede salir adelante. Claro, y vivimos, como dijo el pastor Partida, pastor Abraham, vivimos en un contexto hoy en día social de falta de confianza. Cuando alguien se está postulando para un cargo público, una presidencia de un país, se va y se le busca todos los resquicios de su vida y entonces analiza a ver fotografías, dónde anduvo, sus cuentas de banco, porque vivimos en un mundo de apariencia y queremos siempre demostrar que la persona no es la ideal o la idónea para estar en un cargo de estos. Sí, pastor, ya vimos que Job hacía muchas cosas buenas, y ya vimos que la gente lo respetaba, se paraban delante de él, dice, cuando él llegaba, todos se paraban, lo respetaban mucho. Pero algunos dicen, bueno, eso es allá en la calle, en su casa, ¿qué? ¿No? ¿Cómo es en su casa? Dice Job 31, si mis domésticos no dijeron, ¿quién no se sacia de sus alimentos? Es decir, los de su casa, los que trabajaban en su casa, se sentían a gusto también. Sus domésticos sabían que él vivía bien, ¿no? Así que entonces él se portaba bien fuera de casa, dentro de casa. Hacía muchas cosas buenas. Y pudiéramos decir, una persona que no hace cosas malas, ¿es una persona buena? Bueno, entonces iríamos a, sus pensamientos, ¿sí? Sus motivos. Me imagino al Señor Jesús diciendo esto y la reacción que tuvieron los que le escuchaban. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La gente veía pasar a los fariseos con sus ropas, sí, con adornos azules, porque eso era un recuerdo de que tengo que guardar la ley.
Cada paso que daba el fariseo, tengo que guardar la ley, tengo que guardar la ley, tengo que hacer buenas cosas. Y lo tenían siempre. Y la gente los veía y ¿cómo vamos a ser superiores a ellos? Bueno, ellos hacían buenas cosas, pero tal vez sus motivos, sus pensamientos no eran correctos. Y Jesús va más allá, ¿sí?, a los pensamientos. Y por eso es que Job dice, yo hice pacto con mis ojos. Jesús lo dijo, el que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, en su pensamiento ya pecó. Y Job dice, ni mis pensamientos, no quiero pecar ni en mis pensamientos, Señor. Yo me quiero consagrar a ti. Esa era su vida, una vida de consagración total a Dios, ¿sí? Donde haciendo decisiones, como dijo el pastor Magaña, haciendo decisiones y haciendo pactos con sus ojos. Me imagino que también hizo pacto con su lengua, porque es bien fácil fallar con la lengua, con el oído, que escuchamos, que vemos, cómo hablamos, ¿sí? Se requiere un acercamiento a Cristo Jesús para que Él transforme todo nuestro ser. La palabra clave en el cristianismo no es conducta, es relación. Amén. Una relación con Cristo, ¿no? Una relación que transforma, Pastor Magaña. Yo creo que para poder lograr eso debemos de tener presente lo que hizo también José. Cuando tuvo la prueba en su vida con la esposa de Potifar, se encuentra en Génesis 39:9. Él hizo una pregunta y dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? No menciona cómo haría este gran mal y pecaría contra ti o contra mi patrón, mi iglesia, mi pastor. Mi iglesia, mi pastor, todo lo demás, sino él tiene presente que el primero que tiene que servir es a Dios y no es a una persona. Entonces yo creo que primeramente nosotros debemos de tener presente que el que está viendo todas nuestras intenciones de nuestra mente es Dios y a Él debemos de servir. Y la frase conocida o el proverbio conocido de Proverbios 4:23 dice, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sabemos que en la mentalidad hebrea el corazón se refiere a la mente. Entonces debemos de cuidar siempre lo que nuestras avenidas del alma, ¿no? Lo que se mencionó hace un momento, nuestra vista, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que tocamos, todo debemos de cuidar y tener presente, también como lo dice 1 Corintios 10:31, ¿no? Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hagámoslo para gloria de Dios. Dicen por allí, Pastor Partida, que la verdadera fidelidad no se demuestra con las cosas que hacemos en público. La verdadera fidelidad se demuestra con las cosas que realizamos o dejamos de hacer cuando estamos en privado y cuando nadie nos mira, solo Dios. Sí, así es. Y sobre todo porque como cristianos tenemos bien clara la idea de un juicio, ¿no? Hay un juicio, o sea, de hecho, cuando yo leo la lectura, es como si Job dijera, bueno, por ejemplo, este versículo, el capítulo 31, versículo 5, dice, si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. O sea, que hay una idea de un juicio, de un Dios que ve, y que está evaluando las conductas, ¿no? Yo pienso que a veces el problema es que perdemos esa noción de un Dios que lo ve todo, que evalúa. Yo creo que ese es el gran problema. Como iglesia estamos muy preocupados por el qué pensará la gente, pero no por lo que piensa Dios. Ese es un grave problema que debemos devolver. ¿Y cómo se pierde eso? Bueno, porque no se es consistente con el estudio diario de la Biblia, la comunión con Dios. Otro asunto también fundamental es que la integridad finalmente es la verdadera autoridad. Hablando de la iglesia, como iglesia local, vivimos en un entorno que no puede alejarse de la sociedad. En la sociedad se pelean los puestos de poder y en la iglesia a veces ese entorno se transmuta a la iglesia y se buscan puestos, cargos, pero creen que los cargos van a dar la autoridad. En el cristianismo la autoridad lo da tu vida moral, cómo vives, lo que realmente eres. Por eso es que hay muchos a veces que aceptan cargos y pues ven que la gente no lo sigue, no lo respeta. ¿Por qué? Porque pues si una persona miente, engaña, hace cosas que no debe de hacer, ¿qué respeto va a haber, no? Entonces yo hago un llamado a la iglesia nuevamente a que busquemos esa autoridad que se basa en la integridad, en poder decir con la ayuda de Dios, porque con la ayuda de Dios sin ella no se puede, ¿verdad? No voy a hablar mal de otros,
no voy a robar, no voy a mentir, no voy a exagerar las cosas. Todos tenemos esa propensión, pero si reconocemos nuestro error y le pedimos a Dios, podemos mejorar cada día, ¿no? Porque yo no concibo que como cristianos, ¿verdad? No, digamos, seamos muy celosos, por ejemplo, en ciertos aspectos de la liturgia y nuestra boca no la controlemos. Correcto. O sea, y uno de los grandes problemas, si uno lo ve en las redes sociales, nada más es cuestión de pasearse por ahí, y uno ve como un hermano puede tirarle a otro, y otro hermano le habla a otro, y inclusive ayer o antier alguien me pasó, y me dio mucha pena, un miembro de iglesia en Facebook, diciendo groserías contra una hermana por un pleito eclesiástico. Esas cosas destruyen la credibilidad del cristianismo. Y no se juzga eso y no se condena. Exactamente. No se disciplina a una persona que hace eso. Exactamente, y el daño, pastor, el daño que le haces al entorno de la comunidad donde la iglesia se encuentra. Entonces, hago un llamado urgente a que la iglesia sea consciente de que necesitamos, no somos perfectos en el sentido ético completo, pero sí con la ayuda de Dios podemos ir creciendo y domando estas pasiones bajas que a veces nos dominan cuando descuidamos nuestra relación con Dios. El pastor Abraham, mencionaste que no es un asunto de conducta, es un asunto de relación. Así es. ¿Qué le podemos decir a una persona? Estoy pensando en un joven que va a la escuela, en una escuela que no es adventista, una escuela pública, que viaja en el metro, que viaja en el transporte público, que se junta con amigos que no son de la iglesia. ¿Qué le podemos decir a esa persona para que pueda mantener esa integridad, pastor? Tentaciones, mujeres, todo lo que le rodea, aparte de las redes sociales, aparte de la televisión. ¿Cómo le hacemos? ¿Alguien puede decir cómo le hago? Sí, pastor, el cristianismo no es una lista de haz esto y deja de hacer aquello, ¿no? El cristianismo es una relación con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo lo que tú dijiste? Creo que buscar esa relación con Cristo. Darnos tiempo para estudiar la Biblia todos los días. Si te paras temprano a las 5 para irte a la escuela, bueno, párate 4:30 y lee media hora tu Biblia. Haz oración todos los días. Ten una relación con Cristo formal, sentándote a estudiar la Biblia, haciendo oración. Y también por el camino, voy platicando con Él, una relación informal. Hay que hacer el tiempo para asistir a la iglesia los días de culto. Da tristeza ver que las iglesias están vacías entre semana. No le damos importancia a ir a brevar, a escuchar del Señor, a alabarlo. Creo que esas tres cosas, además de compartir a Jesús, creo que nos llevarán a una relación con Él. Orar, estudiar la Biblia, asistir a la iglesia y compartir a Cristo Jesús. Creo que si empezamos a hacer eso, no nos preocupemos si pecamos, no pecamos. Preocupémonos en esto. Y cuando nos demos cuenta, Jesús nos va a ir transformando y vamos a ir dejando todo aquello malo que estamos haciendo ahora, ¿no? En otras palabras, fijémonos en el árbol, no en la sombra del árbol, ¿no? Decían por allí, la sombra del árbol es la reputación, es lo que la gente piensa que somos. El árbol es lo que somos, el carácter, ¿no? Creo que tenemos que estar enamorados de Cristo Jesús. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y creer que nosotros no vamos a agradar a nadie. Usted ponía ahorita ejemplos, ¿no? Cuando andamos en la calle, cuando se presente la tentación, cuando hay diferentes situaciones, no vamos a agradar a nadie, sino lo único que vamos a agradar es a Dios. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, todas esas pruebas que se mencionan como pecados o cuando se lleva a la acción del pecado, no las vamos a hacer porque primeramente amamos a Dios. Y me llama la atención que Jesús en el Sermón del Monte, al final del sermón, hace una declaración y a la vez es una orden. Y Él dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque, como ya lo comentamos, no se refiere a la perfección de que es una persona que jamás se va a equivocar, sino la perfección en el sentido de hacer las obras de Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, esto es la respuesta de un corazón agradecido. Y también se mencionaba pecados específicos, ¿no? Y acerca de los pecados específicos, Jesús mencionó lo siguiente en Marcos 9, de los versículos del 43 al 47. Dijo, si tu ojo, si tu mano,
Si tu pie te es ocasión de caer, sácalo o córtalo. Y no se refiere tanto a cortar nuestra mano o quitar nuestro ojo, sino se refiere que son decisiones que nosotros debemos de tomar en nuestra mente, y tanto la decisión de servir a Dios como la decisión de no servir a Dios, pues es algo que nos corresponde a nosotros. Pequeñas victorias que nos llevarán a las grandes victorias. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la culminación de esa lección número 13, el carácter de Job. Si en tu vida duermen penas que no saben despertar, si hay heridas que no cierran cuando miras hacia atrás, si el tibio recuerdo de tus sueños se esfuma poco a poco en el espejo de la rutina gris, de la ansia de escapar y ser feliz. Alza tu mirada al cielo y encontrarás la cálida mirada de su amor. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quite la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. Mira las pequeñas aves vuelan desafiando al sol, y ninguna de ellas sabe si habrá mañana o no. Pero en el corazón del Padre caben hasta las pequeñas aves, y cabe tu ansiedad, tus miedos y tus ganas de cambiar. Alza tu mirada al cielo y encontrarás la fuerza que te ayudará a seguir. No permitas nunca que el miedo y la soledad te quiten la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. De saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. Hemos llegado a la tercera y última parte de nuestro repaso, lección número 3, el carácter de Job, y vamos a entrar con el tercer segmento, que significa o que se titula Job, un hombre edificado sobre la roca. Y me gustaría introducirlo de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos
los hombres. Es manifiesto que sois carta de Cristo. Los cristianos somos cartas abiertas, cartas leídas, ¿verdad?, por el universo. Y me parece que una de las partes muy importantes es resaltar que Job es un representante de eso. Job representa a esa humanidad caída que como resultado de una relación con Dios se mantiene fiel en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y también fiel, por supuesto, en medio de la bonanza, de la prosperidad, Pastor Martín. Sí, así es un paradigma, sobre todo para nosotros hoy en día, ¿no? Sabemos de los acontecimientos finales que se avecinan, y a veces nosotros como iglesia, que somos un movimiento profético, podemos caer en el peligro de perder verdaderamente el interés en lo que realmente es importante, ¿no? Alguien dijo que por ser un movimiento profético, nuestra iglesia es un caldo de cultivo de grupos radicales, sectarios, que continuamente están formulando fechas, están presentando argumentos de que los tiempos finales se están cerca. Ahorita mismo, con los cambios que están ocurriendo en el mundo, en los nuevos gobiernos, especialmente en Estados Unidos, ya hay grupos radicales que están diciendo vámonos de las ciudades, vámonos al campo. Les interesa la marca de la bestia, les interesa las trompetas, les interesa los ancianos. Todo eso tiene su importancia. Yo no estoy diciendo que no, pero a veces no estamos dándole importancia a la piedad práctica, al corazón transformado. Digo, porque venga la ley dominical en su momento, si nos toca o no, vengan los cambios que esperamos o los grandes cataclismos ecológicos que vendrán, lo que nos va a sostener es la piedad y la integridad, ¿no? Job vivió un momento de crisis, y que podría ser el momento de la crisis final que también estamos viviendo. Pero él no pecó, tuvo sus fallas, pero no llegó a pecar en el sentido de insultar a Dios. Él confió en Dios y al final lo demostró. Y yo creo que esta es otra invitación para la iglesia. La iglesia, en lugar de estar preocupado por fechas de cuándo Jesús va a venir, si va a venir la ley, si viene el decreto de muerte, si vienen las plagas, nuestro interés es que seamos cartas y que la gente vea que de verdad Jesús me ha transformado. Porque lo digo con mucho aprecio para la iglesia y para todos nosotros. A mí de nada me sirve salir de la ciudad al campo si llevo un carácter horrible, criticón, chismoso y áspero, ¿no? Porque en la montaña, como les mencionaba anteriormente, en la montaña se puede ser santo. Solo ahí, en la montaña con 4 o 5, yo puedo ser santo. Claro. Pero la santidad se demuestra en el diario vivir, en el conglomerado de gente en el que estamos, en el trabajo y en el trato diario con gente difícil. Ahí es donde realmente va a aflorar las buenas obras que glorifican a nuestro Padre Celestial. Qué maravilla. Y una vida fiel, pastor, también da la gloria a Dios, ¿verdad? Es una carta abierta para los mundos no caídos, como fue con el caso de Job, en este contexto del gran conflicto. Claro, pastor. Me llama la atención cómo lo expone el pastor. Fechas, ¿no? Y qué vamos a hacer, y hay que salir, y tantas ideas que vienen. Creo lo más reciente es ahora que Jesús viene en el 2031, ¿no? Cosas como esas. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cristianismo práctico? ¿No? ¿Hemos avanzado en eso? ¿Nos tomamos tiempo para estar más cerca de Cristo Jesús? ¿La fe y el amor hacia Él es lo mejor para nosotros? Creo que eso debiéramos de pensar. Y también cómo vivimos. Dice Job 22:3, pastor. Sí. Le pregunta Elifaz a Job: ¿se contenta el Todopoderoso en que tú seas justificado? ¿Le aprovecha que tú seas intachable? ¿Saca alguna ventaja a Dios de que tú vivas bien? Pues la respuesta es sí. Sí. De ahí vino el ejemplo. Que dijo Dios: aquí está mi siervo Job. Así es. Job vivía bien y a Dios le convenía que Job viviera bien. ¿Por qué? Porque era una muestra palpable de que su ley es justa, ¿sí? Que su ley es la expresión de su amor y de su carácter. Y Job la guardaba con alegría y con felicidad. ¿Le conviene a Dios que nosotros tengamos buenas obras? Sí. Por eso dijo Él, el Señor Jesús: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama. Se pone arriba para que alumbre toda la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Le conviene a Dios que Job era fiel y que nosotros seamos fieles? Sí. Si bien es cierto que nuestras obras no nos van a ganar la salvación, ningún alma se va a salvar sin buenas obras. Así que entonces, ¿cómo podemos hacer buenas obras? Estando cerca de Cristo Jesús, ya lo hemos dicho. Ese es el secreto. Buscar una relación plena con Él todos los días. Y que esas obras lleven a la gente a glorificar a Dios, porque dice que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. No es para estar presumiendo, Job no lo hizo. No es para gloria personal, es para gloria de Dios. Que vuestras buenas obras sean el testimonio de que una vida puede ser transformada y la gente se sienta motivada a buscar a Dios. Sí, lo que pasa es que yo veo aquí al amigo de Job, Elifaz, o enemigo, ¿no? o enemigo en este momento, le hace la pregunta que muchas personas en este momento se hacen la misma pregunta: ¿vale la pena ser fiel a Dios? Es la pregunta que quizás en este momento podríamos comentar, ¿no? Ya lo comentamos, ¿vale la pena ser fiel a Dios? Y la pregunta, en este momento muchas personas se lo están haciendo: ¿vale la pena ir a la iglesia? ¿Vale la pena estudiar la Biblia? ¿Vale la pena hacer todo lo que estoy haciendo? A lo que Job responde que eso le da gloria a Dios. Lo que pasa es que Elifaz lo está viendo desde el punto de vista humano, terrenal y temporal. Bueno, tú haces a veces algo para tener alguna ventaja en este mundo, algún beneficio en este mundo, pero Job no estaba viendo las cosas desde el punto de vista solamente humano, sino estaba viendo las cosas desde el punto de vista divino, o a la forma como quizás Dios lo ve, porque él sabe que después de todas estas cosas hay una recompensa también. Hay una recompensa que esa también es la recompensa en la cual nosotros debemos de vivir. Y aunque en este mundo debemos de vivir también contentos, porque voy a mencionar, a veces decimos, no, cuando tú estés en el cielo va a ser el momento cuando tú vas a ser feliz, cuando tú tienes que ser la persona más contenta, la persona más dichosa. Yo creo que no tenemos que llegar al cielo para poder tener esa condición. Yo creo que en este mundo debemos de hacer las cosas que a Dios le agrada y sentirnos contentos porque nuestras acciones le dan gloria a Dios, y un día el resultado final de esas obras, que no nos van a dar ningún mérito, pero el resultado también de alguna manera va a ser que nosotros vamos a tener una recompensa final, y que para mí va a ser la vida eterna. Amén. José Partida. Sí, pues realmente yo lo que quiero decir ahora es que necesitamos reflexionar sobre este asunto de lo que Job representa para nosotros hoy. Job es un ser humano con fallas, con limitaciones, con errores, pero que fue un hombre que tenía una sensibilidad de Dios, de su presencia. Este es el mejor argumento a favor del cristianismo. Nosotros no podemos debatir con los grandes pensadores sobre si existe Dios o no, pero si nuestra vida de alguna manera transformada demuestra que amamos a nuestros enemigos, cuidamos del pobre, del menesteroso, de nuestra boca no salen chismes, ni difamamos ni nos regocijamos por hablar mal de alguien, ni lo reflejamos en nuestras redes sociales, en nuestro celular, en nuestra computadora, en esas partes visibles hoy. Entonces nosotros tal vez no tengamos argumentos para explicar la existencia de Dios, pero podemos con nuestro testimonio decir: Dios es real y existe porque vive en mí. Ahora, por otro lado, el conocimiento teológico no sirve si no transforma la vida de las personas. Recuerdo una novela escrita por Jorge Luis Borges, se llama Los Teólogos, y es una novela donde él narra cómo dos teólogos se están atacando hasta destruirse ellos. Sus discusiones fueron teológicas, pero lo llevaron al lado personal y al final se mandaron a matar. Borges no es cristiano, pero él se da cuenta de que el problema es que mucho conocimiento no salva, y mucho menos ese conocimiento no aterriza, ¿no? Vuelvo a decir, yo no minimizo las profecías, yo no minimizo toda la herencia que la iglesia adventista tiene, pero mientras el mundo vea a un cristiano amargado, infeliz, criticón,
que pone fechas, que es muy celoso en las normas, pero es muy malo en el trato humano, aún con su propia familia. De nada me sirve estar consciente de los tiempos, porque al final, no sé si lo hemos entendido, al final Dios quiere reflejar, quiere demostrar a ese remanente que va a quedar, probablemente no sea yo ni seamos nosotros, ese grupo que quedará al final de los días, ¿cuál va a ser la distinción de ese remanente, de ese grupo final? Reflejar el carácter de Jesús. Y yo no me imagino a un grupo de hermanos tirándole a su iglesia, a los dirigentes, haciendo ruido aquí y allá, y hablando mal y pestes de otras personas. Perdón que utilice esta expresión, pero yo tengo que ser directo, porque yo no juzgo a nadie, ni me juzgo a mí, Dios es el que juzga, pero a veces en las plataformas digitales se contempla todo, y se ve que definitivamente no estamos preocupados por dar un buen ejemplo a los de afuera, y cuando ven todo eso dicen, bueno, Dios existe, o el asunto de la iglesia es un negocio. Entonces yo llamo a los cristianos a seguir el paradigma de Job, un hombre prudente, un hombre que hizo un pacto con Dios, un hombre que tuvo luchas, pero al final fue un hombre que tuvo una relación con Jesús. Y yo creo que ahorita, si nos preocupa que Jesús viene, pues con mayor razón debemos de cultivar esa relación con Dios y reflejar eso en acciones que glorifiquen su nombre. El cimiento es lo que hace la diferencia, pastor. Sí, pastor. Job fue sabio al vivir, porque vivía con Dios, porque le hacía caso a Dios. En San Mateo capítulo 7, pastor, al final del sermón de la montaña, dice el Señor Jesús, versículo 24, en fin, todo el que oye estas palabras y las practica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Queremos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Escuchemos sus palabras y pongámoslos por práctica. ¿Sí? Creo que de esa manera estaremos actuando como Job, teniendo una relación con Dios, escuchando su voz y haciendo lo que Dios le decía. Si nosotros escuchamos la voz de Cristo Jesús a través de su santa palabra y las hacemos, creo que estaremos edificando sobre la roca. Los grandes rascacielos, pastor, tienen grandes cimientos. Cuando vas a construir una casita pequeña y una choza, pues no necesitas tan grandes cimientos. Nuestra vida debe estar bien cimentada en la roca que es Cristo. Pastor Magaña. Yo creo que es la misma idea, ¿no? La lección lo presenta y dice, Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Yo creo que aún Job, con su buena vida, su vida de ejemplo, es una demostración de que como seres humanos sí podemos hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. Nuestro único modelo que nosotros tenemos para imitar y para hacer las cosas bien es Cristo Jesús. Amén, amén. Pues hemos llegado al final de esta lección y vamos a despedirnos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Creo que ha sido una lección muy reflexiva, muy profunda, ¿verdad? Y Dios permita que nuestras vidas puedan ser transformadas y nuestro carácter también transformado, así como lo hizo Job, como resultado de una relación. Pastor Partida, agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias. Palabras finales. Pues nada más dos cosas, ¿verdad? Job es el paradigma de lo que Dios espera de los cristianos en los últimos días. Y por otro lado, como dijo el pastor, Jesús es nuestro modelo y también es nuestro Salvador. Primero debe ser nuestro Salvador y después nuestro modelo. No primero puede ser el modelo y después no que después sea nuestro Salvador. Primero me redime, me transforma y entonces yo sigo ese modelo. Y con la ayuda de Dios podemos crecer en la gracia. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Pastor Arán. Sí, pastor, ya hemos dicho la palabra clave en el cristianismo no es conducta, es relación. Job venció su más grande adversidad, pasó incólume en su más grande crisis, teniendo una relación con Cristo Jesús. Se dice que van a venir muchos, un tiempo muy difícil para la iglesia. ¿Cómo pasar incólumes? ¿Cómo triunfar en la crisis? Teniendo la relación con Cristo Jesús. Tengamos una relación diaria y plena con Él y pasaremos y seremos exitosos como Job. Claro que sí, muchas gracias. Pastor Magaña. Una parte de la lección que me gusta mucho dice, la clave principal de la victoria de Job se encuentra en todas las victorias menores que tuvo antes.
Entonces también eso nos habla de una relación con Dios en todo momento. Llegó el momento, digamos, de la prueba mayor en su vida, pero gracias a que él pudo estar fiel en las pruebas menores, eso lo preparó para poder tener la victoria en la prueba mayor que se le presentó en su vida. Entonces todo eso depende de la sinceridad y la entrega que nosotros podamos tener con nuestro Salvador, con Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Magaña. Gracias. El día domingo de nuestro folleto, el autor nos motiva a, en la parte final, escribir nuestra historia, ¿no? Dice allí, hubo en tierra de y entonces pone espacios para que uno lo llene. ¿Qué historia estaremos escribiendo? Job ya escribió su historia, una vida fiel, una vida dependiente de Dios que transformó su vida. Nosotros podemos escribir una nueva historia en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a edificar un carácter que nos haga participantes del reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.